buenas y bienvenidos y bienvenidas a nuestra tertulia ciudadana, un espacio en el que un día más trataremos diferentes asuntos, tanto locales como provinciales y regionales e incluso nacionales, como puede ser el caso del día de hoy. Un lugar para el debate, siempre desde la educación y el respeto, para que cada uno de nuestros contertulios expongan su opinión ante un tema de actualidad. Y una vez más, antes de presentar este tema que vamos a tratar en esta ocasión, voy a presentar a las personas que hoy nos acompañan. Ángel Bascuñana, muy buenas. Buenas tardes. César Pedrajas, muy buenas. Buenas tardes, de vuelta. Y Óscar Donate, muy buenas. Hoy se estrena con nosotros en esta tertulia. Por aquí. Hoy vamos a hablar de la Constitución Española de 1978, cuya aprobación se conmemora cada 6 de diciembre, en esta fecha que se acerca. Así que vamos a hablar un poco de todos los aspectos relacionados con ella. Y para comenzar, vamos a empezar hablando de ese contexto histórico en el que surge esta Constitución de 1978, a pesar de que, bueno, comentábamos antes de iniciar esta grabación, al final en esta mesa tenemos personas de diferentes edades, personas que sí vivieron esa aprobación, gente que nació muy al poco de que comenzara a entrar en vigor y algunos un poquito más jóvenes. Entonces, bueno, al final diferentes perspectivas desde las que vamos a analizar este tema. Por tanto, hablamos de ello, ¿no? ¿En qué contexto histórico creéis que envuelve a esta Constitución de 1978? Ángel, ¿no? Bueno, por lo relativo. Sí. Hombre, en aquellos momentos fue una savia nueva, un futuro que esperábamos, una alegría, el pasar tan deprisa y sin ningún tipo de problemas, el pasar desde una dictadura a una democracia, aunque intermedias hubo ahí un tiempo que estuvo el Suárez y demás, hasta que se constituyó, hasta que se hizo la Constitución, pues un signo de esperanza, es decir, ¿dónde vamos? Creo que fue bueno, fue un acto en el que en aquellos momentos las dos Españas, si había algo, se unieron y dijeron todos a firmar una Constitución que creo que nos ha servido bastante, y a vosotros sobre todo de tener un futuro mucho más claro. Al final, bueno, no lo vivimos, pero somos conscientes, ¿no? Claro, del significado que tuvo Sí, por esta supuesto. Constitución. Yo creo que el contexto en el que se enmarca la Constitución Española de 1978 pues es un contexto político extraordinariamente complejo, porque veníamos de una dictadura en donde no se garantizaba las libertades y los derechos de todos los españoles, y bueno, pues quizá la clase política y la gente en general de aquella época pues tuvo altura de miras y supo mirar hacia el futuro y promulgar una Carta Magna que yo creo que en la que nos incluimos todos en la actualidad. O sea que bien por ellos. Así es, de hecho los partidos desecharon diferencias, unieron esfuerzos, no sin roces internos en esos partidos, porque estudiando la historia, por ejemplo, anteriores a partidos actuales, estaban la mitad de un 30% de ese partido en contra de la Constitución, incluso apoyaban unas abstenciones, incluso partidos como puede ser el PNV o nacionalistas catalanes, decían que la abstención era lo mejor, incluso el voto en contra. Luego se ha visto pues, que es una unión vamos, no es nada perfecto, todo es mejorable y bueno, Sí, lo tenemos hasta el día de hoy. un recorrido bastante importante que yo creo que es la Constitución que más está durando en nuestro territorio. Claro, pero en aquella época, en aquella época tanto el PNV como los partidos separatistas catalanes no tenían en este país ninguna fuerza, ningún peso específico para poder cortarlo. Evidentemente, de siempre hemos visto que los intereses de España para los separatistas y para PNV no han sido los mismos, con lo cual... Alianza Popular, el 30% de ese partido estaba a favor de la abstención. O sea, es el inicio del actual Partido Nacional, que es el Partido Popular. Me quiero referir bueno, que no quedaban ahí todavía... Sí, que había ciertas discrepancias entre los propios partidos que apoyaron la Constitución. Otros partidos nacionales desecharon la idea más radicales
La cuestión es que todos se unieron para un futuro común, que era el futuro nacional, que era lo que era lo mejor para el país, y ya está. Habláis de ese marco de consenso, un poco que yo creo que envuelve esta Constitución de 1978. ¿Creéis que ese espíritu sigue vigente en la actualidad? Uy, una pregunta bastante complicada. Es cierto que el contexto en el que se promulgó la Constitución hay muchos ejemplos en los que pues hubo un conflicto de intereses entre muy diversos grupos, porque por ejemplo yo recuerdo que por ejemplo la Iglesia Católica pues no defendía en un primer momento la Carta Constitucional porque ponía que España era un país aconfesional. Cuando se hablaba de nacionalidades, pues los sectores más duros de la dictadura pues no aceptaban también que se hablara de nacionalidades en la Constitución. Y como eso hay una multitud de ejemplos. Lo que sí es importante es pues que tanto la gente que promulgó esa Constitución como la Carta Magna en particular, pues nos dan una enseñanza muy importante en torno al entendimiento. Algo que yo creo que en la actualidad no se produce o se produce de manera en hechos muy puntuales, ¿no? Yo creo que ese espíritu que tuvimos durante la transición creo que es un espíritu muy bueno y que debería volver en nuestros días. Claro, al final había muchas cosas a lo mejor con las que no estábamos tan de acuerdo de lo que promulgaba la Constitución, pero que creíamos que era necesaria llevarlas a cabo, ¿no? Aprobarlas para dar un paso más. Un futuro que era eso o que era eso o gente que quería volver a la dictadura, que siguiera otra persona con la dictadura que había durado 40 años. Entonces era o eso o nada. Sí, pero que lo tuvieron claro, que no era fácil tampoco llegar a ese entendimiento y lo tuvieron claro. Sí, y yo creo, a ver, también se habla mucho del tema de que la Constitución fue una imposición de los sectores más de la dictadura y tal. Yo creo que el proceso que nos llevó a la aprobación de la Constitución fue perfectamente elegido y midiendo perfectamente los tiempos. Una ley de reforma política en la que el pueblo español se manifestó por referéndum, más del 90% de los españoles aprobaron esa ley de reforma política. Posteriormente tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas en donde todos los partidos del arco parlamentario ya se sintieron, tuvieron participación en el Congreso, y a partir de ahí, pues dentro de todo el periplo político que había en el Parlamento, pues eligieron 7 personas que elaboraron el primer borrador de la Carta Magna, y ese borrador luego fue aprobado por el Congreso y posteriormente fue aprobado en referéndum también por el pueblo español. Por lo tanto, cualquier sombra que se pueda ver... Esos que aprobaron la Carta Magna fueron encerrados en un hotel y ahí se hizo la Carta Magna. O sea que no... ahí estaba el Partido Comunista, representado por Carrillo, la Alianza Popular creo que era entonces, ¿no? Sí, nosotros le decíamos Alianza Pandilla, Alianza Popular, estaba con el gallego, ¿Rodríguez Miñón? No. No, Fraga, el catalán, o sea que... Miguel Roca, sí. Un consenso bastante importante de ideas completamente. Tú fíjate, sentar en una mesa, en la misma mesa, a Santiago Carrillo y a Fraga, por ejemplo, ¿no? La antípoda... En un momento al final que estaba todavía muy reciente todo lo vivido y que era muy importante dar ese paso. Tan delicado, ¿no? Y pensar, claro. Y además todo lo que se hizo antes de sacar esta Constitución. O sea, aprobar un Viernes Santo, Suárez, había que tener un Viernes Santo a aprobar el Partido Comunista en España. Estábamos de derechas todos, éramos de derechas obligatoriamente, vamos. El que era izquierda o estaba en la cárcel o poco más o menos. Quiere decir que fue una Constitución muy trabajada. Ahora, se llegó a un consenso de personas que estaban en las antípodas completamente, pero se entendieron, y yo creo que ha sido bueno para este país. O sea, ahora si nos hablas, como decías, de estos momentos
la Constitución no se está respetando, creo. Hablamos de este inicio, de esta creación de la Constitución, volveremos a hablar de ella, pero ¿creéis que actualmente se le da la relevancia que tiene la Constitución en nuestro país? Hablo sobre todo quizá de la gente joven, porque yo creo que la gente más mayor que vivió esa transición, que vivió esa creación de la Constitución, ese inicio de la democracia, creo que le da un poquito más de peso a quizás la gente joven, que es algo que, aunque lo estudiamos en los colegios, en los institutos, lo celebremos incluso este día 6, que se hacen también algunos actos en los centros educativos, pero es algo como que pasamos un poquito por alto, quizás. Sí. No se valora lo que es la importancia de una Constitución, más que nada, porque eso lo tienes que ver, yo que paso en redes sociales, o los que pasamos en redes sociales, algunos mensajes de odio que se lanzan, o sea, es que que rozan la inconstitucionalidad hacia ciertos sectores de la población que la Constitución es de todo el mundo. Y a todo el mundo engloba. No tienes que echar a esa persona o a ese grupo, o a ese colectivo de una Constitución. Y unos mensajes que a lo mejor inconscientemente, o la sociedad que nos lleva a lo mejor a los mensajes extremistas que estamos viendo, nos lleva, yo creo, a un peligro importante en estos años en estos últimos años que estamos viendo un auge de los discursos nacionalistas extremistas. Pero por ambos lados, por ambos lados. No, se decía que es que la gente joven no ha vivido todo este proceso y evidentemente les preocupa muy poco pero hoy ya la gente joven está más preparada y lee porque hay partidos que no respetan la Constitución, no siguen los pasos de la Constitución, con lo cual, pues, bueno, si estos no, ¿por qué yo? Entiendo que la gente joven, y sobre todo en algunos, en Cataluña, en el País Vasco y demás, no se está respetando la Constitución y en los colegios no se da la Constitución, vamos. Porque ellos están en otra guerra, con lo cual estamos en unos momentos... Claro que sí, de por sí en el centro educativo donde se estudia y se trabaja y se explica y se enseña la Constitución, quizás no le damos la importancia a la gente joven que tiene, pues claro, puede ser que en otro sitio donde no se le da ni siquiera... No les interesa nada. Se quede muy lejos. A ver, la conciencia que puede tener una persona de 18 años con respecto a la Constitución es muy distinta que la que puede tener Ángel, porque Ángel ha vivido tanto en años de dictadura como en años de democracia, entonces él sí le da el valor que tiene a la Carta Magna. Las nuevas generaciones pues lo ven todo como habitual, ¿no? Pero es difícil echar la vista atrás y decir, no, es que había personas que antes no vivían en libertad. Entonces, claro, la gente joven la libertad la ve como algo habitual, ¿no? Pero hay en muchos sistemas políticos y en el pasado en España que esa libertad pues no existía, entonces hay que valorarla como tal. Entonces hay que ser consciente y hay que tratar de que las nuevas generaciones pues valoren lo que dice esa Carta Magna, que nos da derechos y deberes a todos los españoles, entonces es súper importante. El expresar tu opinión y que no te censure por ello. Eso yo creo que es lo más importante que tenemos en este país, porque en otros países no se respeta eso. Que digas tu opinión. Algo que no valoramos porque lo vemos como algo Claro. natural, habitual, que hemos vivido siempre no con puedo ello, compartir la opinión Claro. de mi compañero de mesa, pero yo creo que hay que respetar la otra opinión de esa persona. Y es lo principal que se debe de seguir en esta sociedad que se está perdiendo. Yo considero que se está perdiendo el respeto a las diferentes opiniones. Y el diálogo que se inició con esta Constitución es el mejor ejemplo de tracas de fin de fiestas de un diálogo. Así es. Bueno, posteriormente os voy a poner algunos ejemplos concretos, pero de momento os voy a preguntar si consideráis necesario reformar la Constitución. Sé que es una pregunta muy general, pero os la lanzo y después indagamos un poquito más en algunos... Reformarla, actualizarla... Todo hay que retocar siempre. Esa Constitución se hizo en unos momentos y posiblemente hoy pues habría que tocarla y reformarla en algunos puntos. Ahora, ¿cuáles son esos puntos? Porque es que hay diferentes opiniones en diferentes partes de España de esa Constitución. Entonces, en función, o somos todos españoles o no. Con lo cual, el tocar esa Constitución
nos podría traer algunos problemas, pero todo es mejorable, evidentemente. Lo que pasa es que la Constitución si se modifica, se llegase a un acuerdo, que al final habría que llegar a un acuerdo, yo considero que se deben hacer entre los dos partidos principales de este país. Y ver y sentarse, incluso dialogar, que no pasa nada, parece que está mal visto dialogar. Hay que dialogar y decir qué fallo hay, qué podemos mejorar. De todas maneras, yo tampoco estoy de acuerdo de ir modificando la Constitución aquí en función de cómo nos interese, ¿no? Yo no lo considero porque en otros países no se modifica la Constitución cada 2 años. Un ejemplo, ¿no? Un decir, no se ha hecho eso, pero bueno. Entonces yo creo que, a ver, en temas primordial, el derecho a la vivienda está en la Constitución, aunque pues, como nada es perfecto, quizás no se respeta del todo, y bueno, quizás había que incluir ciertos temas. Sí, que bueno, que eso quizás más no se trataban en la sociedad y ahora se están y actualmente viviendo está en la sociedad actual y en el boca a boca. Hablaremos ahora de alguno de esos temas que comentas, César. Yo, mi opinión personal, si estamos hablando de modelo de Estado, pues no, yo creo que no es necesario reformarla. Es decir, la unidad indivisible de la nación está por encima de cualquier interés partidista y de territorios. La Constitución hay que ir adaptándola a los tiempos. De hecho, la última reforma fue este año, en donde se cambió el término discapacitado por personas con discapacidad. Entonces, hay que ir adaptándola a los tiempos, pero, lógicamente, la Carta Magna y el modelo de Estado que fue aprobado en 1978, para mí no tiene ningún interés de cambio, vamos. Hablamos de ese modelo de Estado, podemos hablar de esa monarquía parlamentaria que se acordó entonces para esa transición democrática. ¿Creéis que ese modelo sigue siendo el adecuado para actualmente el Estado español? Creo que ya has dado tu opinión. La monarquía, parlamentaria. A ver, yo en principio no tengo ningún inconveniente en que la monarquía parlamentaria siga. Creo que la figura del rey pues, es una figura que nos representa a todo, a la indivisibilidad del territorio español, y creo que es algo que nos beneficia en vez de que nos perjudica. Si hablamos de que queremos tener una república, normalmente siempre todas las repúblicas van asociadas pues a la izquierda y todo eso. O sea, hay países como Francia, donde ha gobernado multitud de veces la derecha y es una república. Realmente creo que diferenciar entre la monarquía parlamentaria y la república como modelo de Estado, yo creo que para mí no tiene ninguna diferencia en cuanto a costes, a modelo, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que estamos bien como estamos. Claro, una de las cesiones que se hicieron por parte del PSOE, la herencia republicana la apartó para acogerse a la monarquía parlamentaria. Entonces tampoco creo que sea algo vital de coger y cambiar. Venga, monarquía parlamentaria no. Pues creo que eso sí, tiene que estar regulado, el papel del jefe del Estado, lo que tiene que hacer, lo que no debe de hacer, que no pasen estos escándalos que había con el anterior jefe del Estado, pues es valorable el papel en la transición, pero luego en su carrera personal pues no está bien. Entonces yo creo que hay que dar un ejemplo a la sociedad. Pero bueno, está claro que la figura del rey está por encima de todos los poderes políticos. El actual jefe del Estado, pues hombre, es una persona muy preparada. Quizás un elemento a modificar de la Constitución sería cuando toque reina, su hija. Creo que no está ahora mismo, no podría, habría que modificar ese artículo. Ya estaban trabajando en ello. Eso sería un artículo que creo que casi damos por hecho que eso se va a modificar. Se modificaría, supongo yo, en el momento de que pase. Sí, creo que se estaba trabajando en ese... Pero vamos, de respecto a la monarquía parlamentaria, creo que ha funcionado. Ha funcionado, efectuando pues, algunos deslices que haya tenido, pero yo creo que es un referente España. El rey hemos tenido una figura de cara al exterior muy representativa, independientemente, digo, de Juan Carlos, que bueno, ha tenido sus deslices y sus historias, pero en España teníamos un peso bastante importante cuando estaba, y el rey tiene un peso específico, y además él lo tiene muy asumido. De hecho, han pasado cosas en este país que ha tenido que intervenir porque ya
a decir Le algo, ¿no? correspondía. Porque si no, Es importante es que, lo que ha planteado Ángel, claro. que tal y como está el mundo en la actualidad, en el contexto global en el que nos movemos, creo que la figura de la monarquía parlamentaria nos beneficia más que nos perjudica. Ese es mi punto de vista. Sí, justo lo que iba a plantear. Al final, la figura del monarca es algo que no se sustituye cada 4 años en unas elecciones, que se supone que debe de representar los intereses de la nación y, por tanto, consideramos que el trabajo la gente dice hace es necesario. que la familia real gasta, que si gasta mucho dinero, también gastaría el presidente de una república, por ejemplo. O sea, los gastos no tienen nada que ver. Aquí el problema de que esté o no esté... Más importante de la figura y de la labor que lleva a cabo. O sea, Es una estabilidad. Es una estabilidad porque no pasa cada 4 años, no pasa cada 2 años. Claro, Entonces, claro. es estabilidad lo que en la figura de la monarquía parlamentaria es lo que se transmite, estabilidad de país. Hablando de esas posibles reformas que podemos llevar a cabo, se habla siempre del título 8º sobre la organización territorial del Estado, que habla que el Estado se organiza en municipios, provincias y en comunidades autónomas, que quizá es un poco donde siempre está un poco el debate. Sí, señor. está el debate. Vamos a ver. Me he metido yo. No te preocupes, Ángel, no, tranquilo. Yo tranquilo. creo que en este está muy bien. Y cuando se hizo, pues vamos a tener comunidades autónomas y demás, pues parecía muy bien. Pero lo que le supone a un país como el nuestro las comunidades autónomas es un gasto que es insoportable. O sea, tenemos 17 comunidades, ¿no? 17 comunidades y 2 ciudades autónomas. 17, 18 gobiernos establecidos con todo lo que conlleva eso. No lo sé, es un tema que nunca me ha preocupado, o sea, no, como estaba establecida así, pues bienvenidas sean las comunidades autónomas, pero de esto vamos saltando a que ya quiero un poco más, o sea, ya no tengo bastante con esto y ahora quiero, pues si es posible, la independencia, y esto nos está llevando a estos caminos un poco complicados en España. Sí, yo creo que el problema viene cuando el modelo territorial se pervierte por unos cuantos. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es el país más descentralizado del mundo. O sea, es decir, tú te puedes, Sí. en una multitud de cosas, en multitud de leyes, tú tienes leyes diferentes en función del estado en el que estés. Y parecen países distintos pero eso no- totalmente Sí, sí, entre sí, un sí, estado y otro. Pero eso no quiere decir que el sentimiento nacional y la unidad nacional se pervierta. Entonces, aquí en España, ciertos sectores públicos, ciertas personas tratan de utilizar ese modelo territorial para destruir la nación. Y ese es el verdadero problema del tema. Es decir, yo personalmente, bajo mi punto de vista, yo no estoy en contra de la descentralización del Estado, siempre y cuando sirva para potenciar el Estado, no para destruirlo. Ese es el tema. Yo creo que ese es el kit de la cuestión. ¿Y qué hubiese hecho Castilla-La Mancha sin comunidad autónoma? Que éramos aquí 4 labradores que dependíamos de Madrid capital. Claro, No quizá hubiésemos hecho nada. hay que hablar mucho del contexto en el que se crearon las comunidades. Castilla-La Mancha ha evolucionado en estos más de 40 años, pues yo qué sé, somos una de los referentes dentro de nuestro país. ¿Que tenemos cesiones? Sí, el trasvase Tajo Segura. Más cesión que eso a otras comunidades, no hay más. Y se recurre al Tribunal Constitucional y bueno, ya sabemos lo que pasa. Nos dan al favor, pero son cesiones que se hereda de la época de la dictadura. Entonces, pues bueno, pero la comunidad autónoma, sin eso no éramos nada. Que éramos la región de La Mancha, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Madrid en medio, que estaba ahí metida entre las dos, y en los fondos se lo llevaba, ¿quién se lo llevaba? La capital de España. No, se llevaba más dinero. Fíjate, no se llevaba tanto la capital de España. Los dineros se llevaba Cataluña y País Vasco. Se ha llevado. Pero porque siempre ha estado allí la industria. Porque aquí, por lo menos, se construyeron pueblos, se hicieron. O sea,
Es verdad, pero claro, de cuando se ha montado esto a hoy hemos cambiado mucho. Posiblemente hoy no estaría Castilla-La Mancha como estaba en aquella época, como tampoco estaría Extremadura, que eran las dos partes de España más pobres por el campo, o sea, es verdad, pero hombre, hoy, después de, pues, seguramente que eso no sería así de la misma manera, pero que está bien lo de las comunidades, pero siempre y cuando vayamos todos a una y que al final somos un Estado, pero que cada uno ¿Simétrico o asimétrico? que cada uno que quiera ponerle en su Belén, eso es algo que nos está llevando un poco... Sí, es verdad que los extremismos están en la sociedad, volvemos a lo mismo. Siempre hay gente que quiere más para sí mismo y no miramos hacia los demás, pero bueno, eso... Pues, eso es lo que hay que cosas cortar. por la que hay que dialogar. Pero precisamente eso está en contra de la Constitución española. Claro. Porque todo español es dueño del territorio español como tal. Y lo dice la Pero Constitución. también hay naciones y nacionalidades, ¿no? En la Constitución Bueno, española. nacionalidades, naciones no. Nacionalidades. No, nación y nacionalidades. Naciones ninguna. La nuestra. La española. La española, Claro. nada más. Lo otro Entonces, son nacionalidades. son Y nacionalidades. luego eso ha venido posterior, lo de las nacionalidades. Ya estaba planteado cuando Contemplado, sí. contemplado cuando se inició el diálogo de la creación de nuestra Constitución. Entonces no es algo nuevo que haya salido estos 4 años. A ver, si es verdad que el tira y afloja, pues bueno, eso ya entra cada uno de sus límites, pero es algo que está recogido y que siempre ha sido así. Ya podemos hablar de un modelo que sigue vigente de las comunidades autónomas, que a pesar de que hablamos de que un modelo federal podría tener más competencias, pero yo creo que las comunidades autónomas cuentan con muchas competencias, propias, que no haría falta cambiar de modelo como para tenerlas. Y de hecho, poniendo los ejemplos de País Vasco o Cataluña, incluso con su policía o Navarra también. Y Navarra, ya ahora, ya también. Sí, claro, sí, Castilla-La Mancha también podríamos tener nuestra policía, lo que pasa es que no se contempló en su momento, no se quiere hacer, pero eso se puede hacer perfectamente, porque las competencias... No le des ideas a Paje que no lo monta y nos sube los impuestos. No, ya dijo que no lo contemplaba, pero es un derecho que tienen las comunidades autónomas. Sí, es un derecho. Poder hacerlo. Al final, ¿creéis que estas tiranteces, vamos a llamarlos tiranteces, con los nacionalismos vascos y catalanes, quizá en los últimos años ha hecho mucho daño a esa Constitución del 78? Nos está haciendo mucho daño. De cara a ese debate quizá de reformarla o de cambiarla, quizá también a raíz de ello se ha visto debilitada a lo mejor la Constitución. Que esto no viene de ahora, esto viene de hace ya muchos años. Ellos han tirado siempre para ellos. España les ha importado siempre un pimiento. O sea, esto no es de ahora. Ellos han ido a su propio beneficio única y exclusivamente. Los de España les importa un pimiento. Y además... Se lo dicen en la cara en televisión, o sea que no es que a nadie ha engañado, porque han sido bastante claros cuando han hablado, con lo cual esto perjudica al resto de españoles. Además, claro, todo esto tenemos que llevar que tenemos un gobierno que está sentado en el sillón porque estos señores le apoyan. En cuanto que le quiten el apoyo, se va a este hombre, con lo cual aprovechan y van a aprovechar todo lo que puedan. Sí, a sacar. Morir, claro, y de hecho lo estamos viendo, pero ¿qué hacemos contra eso? ¿Dialogamos? Dialogar. Sí, pero... Dialogar perfectamente. Pero, la democracia es así. No gana quien tiene más votos, sino que consigue más arco parlamentario. La realidad democrática de este país... Pero aunque sea en contra de los demás españoles es lo que está ocurriendo, es lo que te quiero decir, que bueno, si fuese en contra de la Tribunal Constitucional, ¿no? Se podía recurrir a ver qué leyes en contra podría cortar y de momento no ha ocurrido, que yo sepa. Entonces... estamos en un parlamento. No se puede decir que tampoco en contra porque no pasa los límites constitucionales, porque si no, ya te digo, se podía recurrir y de momento no ha pasado. Bueno, han pasado algunos, han pasado algunos. O sea, Cataluña, tú le decías que, por ejemplo, en el tema de la bandera, si se ha pasado por el Arco del Triunfo al Tribunal Constitucional. Bueno, o sea, quiere decirte que sí se han saltado. Este último año, ya que con el cambio del gobierno, pues... están sacando dinero, ahora les interesa más. Ha cambiado
el sistema de funcionamiento y la política que se lleva. Yo creo que es bueno. A ver, yo pienso que en los acontecimientos últimos, sobre todo con el tema que has comentado nacionalista, creo que pone en jaque la Constitución. Y es algo que hemos visto pues, en el año 2017, en donde se promulgó un referéndum ilegal que se salta la Constitución, la principal ley del pueblo español, y tenemos pues lo que tenemos. Entonces, muchos sectores de la sociedad, en los que yo me incluyo, tenemos el pensamiento de que no todo vale. O sea, es decir, por encima de todo está la ley, y la ley hay que respetarla, porque si no respetamos la ley, pues al final cada uno puede hacer lo que le venga en gana. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, respetar la ley. Y si hay un Parlamento, como es el caso el de Cataluña, que quiere promulgar un referéndum, pues lo que tiene que ir es al Parlamento español y contar con los votos suficientes y los apoyos suficientes para llevar un referéndum de autodeterminación a Cataluña. Que luche por ello. El Partido Socialista no ganó las elecciones en las pasadas elecciones generales, pero ha contado con los apoyos para formar un gobierno. Pues eso es lo que tienen que hacer los partidos. Buscar apoyos para promulgar un referéndum, pero eso no les interesa. Pero para todo eso lo primero que hay que cambiar es la ley electoral. Lo que no es concebible en un país de 40, vamos a hacer 49 millones de habitantes en estos momentos, España ya este año, que por 1,5 millones de personas, porque les beneficia tanto, y 1,5 millones de personas están mandando en un país de 40 y tantos millones. O sea, lo primero que habría que hacer sería cambiar la ley electoral y un hombre un voto. Entonces, Cataluña y País Vasco y toda esta gente, con 250.000 en País Vasco y 1,5 millones en el país de Cataluña, ya tenemos la mayoría con el que quiera ponerse. Pero ojo que eso es un arma de doble filo, ¿eh? Porque eso iba a comentarlo justo. Eso tiene debate. Bueno, claro, evidentemente, pero hoy lo que tenemos es ese sistema que es el que nos lleva... Yo también considero que eso, creo que yo para mi condición personal, creo que es injusto que tenga más representación una parte del territorio que los demás, porque en Castilla-La Mancha podríamos hacer un partido castellano-manchego y nos presentamos y manejamos los gobiernos como queremos. Pero bueno, eso creo que también entra dentro de las cesiones de constitucionales, creo yo. No estoy muy seguro, pero seguro que entra dentro de las cesiones constitucionales. Y bueno, que no sé de qué... Que no les ha interesado a ninguno de los partidos cambiar el sistema electoral. De cambiar la ley electoral, pues hombre, hay que ponerse de acuerdo y es muy complicado, imaginaros. A ver, cambiar la ley electoral es lógico que hay un problema, sobre todo para partidos en el arco parlamentario que tienen una representación mucho más grande de partidos nacionalistas, por ejemplo, o partidos que solo se presentan en un territorio y que obtienen menos escaños que esos nacionalistas porque concentran su voto en ese territorio. Eso es cierto. Pero si también cambiamos la ley electoral hay que tener en cuenta, por ejemplo, que regiones como Castilla-La Mancha sufrirían muchísimo, porque si valiera una persona, un voto valiera lo mismo en Madrid, en Barcelona que en Ciudad Real, probablemente los representantes de Castilla-La Mancha serían mucho menos. Sí. Entonces, claro, es que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Ese es el tema. Sí. Ese es el tema. Entonces, claro, representantes de nuestra comunidad, pues que es una... o provincias como Soria, ¿no? Entre comillas, la España despoblada y todas esas cosas. Soria tiene ya su representante. Pues entonces carecería de representación suficiente como para, de alguna manera, el pueblo de Castilla-La Mancha ser representado en las Cortes. Entonces, es que es complicado. Ganamos por un lado, pero perdemos por otro, yo creo. Es complicado. Está claro que si plantea el modelo que plantea Ángel, lógicamente la estabilidad del gobierno sería mayor.
Eso es cierto. No, claro que sería mayor porque Eso habría es más cierto. mayoría, de uno o de otro. O sea, Eso es no, cierto. no hablo ahora aquí de partidos. Y pero no habría una habría mayoría prebendas. y no No habría habría las prebendas. prebendas que en estos momentos Sí. estamos a punto de padecer. Claro. O sea, que Cataluña se lleve la tajada del león y que aquí no va a venir ni un duro, lo está diciendo Paje, o menos de un duro, ¿no? Lo cual es injusto. Entonces, a eso me refería yo. A que habría un gobierno- En el modelo económico territorial, la región que más sufre es Madrid, porque es la que genera La que más genera ingresos más dinero y la que menos da. y a la que menos le dan. Y como eso, para subirle la financiación a Cataluña, pues regiones también muy prósperas, como puede ser Valencia, pues también sufren muchísimo. Andalucía, que está subiendo como la espuma, pues también. Entonces es que es muy complicado. Al final, quizás estos nacionalismos y la importancia que están teniendo los nacionalismos en el gobierno, ya no tanto como en la Constitución, pero bueno, me ha gustado el debate, que están cogiendo esos nacionalismos en la política nacional, están haciendo quizás que surjan otros partidos, como Teruel existe, creo que en Soria también en las últimas elecciones se presentó un partido no nacionalista, pero sí territorialista, digamos, para defender los propios derechos Pero de si su está muy región, bien, ¿no? si de está muy bien que de su tengas. provincia o de su zona, porque al final ven que incluso con los partidos mayoritarios nacionales, PP, PSOE, por hablar los dos más importantes, quizás no se defienden del todo los derechos de nuestra región, en este caso, o cada uno de su región. Es el auge de los minoritarios. Volvemos al auge de los minoritarios, que no todo es bueno ni... Yo considero que un minoritario no tiene la misma fuerza que si se engloba dentro de un partido mayoritario. Dentro de los partidos grandes hay diputados de Castilla-La Mancha, de Madrid, que se supone o se tiene la voz de esa comunidad autónoma y donde se debe en el Senado. También tiene representación territorial, donde se deben debatir las cosas autonómicas. Los partidos minoritarios, bueno, sí, está muy bien. Teruel tal. Existe. Miguel Teruel existe. Turra unísono. Y nos presentamos en el Congreso y vamos a nuestro ombliguismo, pero creo que España o lo que defendía la Constitución no es eso, no es el ombliguismo. Quizá a lo mejor también la disciplina de partido está haciendo un poco que surjan estos partidos en determinadas zonas. Es decir, que el diputado que viene por Ciudad Real, el diputado que viene por Teruel no pueda votar en contra de lo que vota su partido, a pesar de que pueda estar perjudicando a quien les ha elegido. Totalmente en contra de eso. Tú tienes tu libertad. A mí mi partido no me dice lo que tengo o no tengo que decir. Yo llevo viniendo a la tertulia y a mí mi partido jamás me ha dicho esta es lo que tiene usted que decir o no puede usted hablar. Yo tengo libertad absoluta para pensar. Y yo creo que eso es lo que había que ocurrir, que yo creo que aquí hay, en estos momentos, mucha gente que está atada al sueldo. Está atada al sueldo. Y si le quitan de ahí, pues es como decía Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Y entonces, contra eso es difícil. La política tenía que ser de diferente manera. Entonces, claro, el que está aquí sentado cobrando un sueldo, ¿cómo que yo, Sí, ¿cómo me pongo en contra de los míos? que yo lo Y voy- entiendo, que en un y punto después lo tocará- entiendo, pero no se dedique usted a la política. La política exacto. tiene que ser un poco más abierta y ir con tu conciencia. Exacto. Esto está bien, hay que votarlo. Si está bien y es bueno para todos, hay que votarlo. O sea, y aquí lo que tenemos es mucho... Partitocracia. Exacto. Sí. Entonces, claro, luego también en los órganos internos de los partidos se debaten todas estas cosas. Y lo que sale por mayoría es lo que se defiende en conjunto. Claro, sí, pero Es puede lo que ser entra que dentro la mayoría sea el beneficio de todas las comunidades autónomas, a lo mejor menos de Castilla-La Mancha y Extremadura, pero los diputados del partido en cuestión de Castilla-La Mancha y Extremadura tienen que seguir votando lo que decida la mayoría, a pesar de que estén perjudicando a quien les votó, a quien confió en ellos para representarles No, en las tenéis Cortes, aquí, ¿no? aquí tenéis 8, me parece, pero ninguno puesto por Paje, con lo cual no le hace caso. Quiere decir, las votaciones de todo esto que está perjudicando a Castilla-La Mancha, Paje, pues... Es que los diputados no son de Paje. Claro, Ya claro. lo dijo él. No, Los diputados no son míos. está Cada puesto- uno tiene su acta y es libre exactamente. yo no los elijo. Pues ya está. Quizá a lo mejor también ahí entraría otro juego distinto, porque aquí estamos hablando de cómo se hacen los pactos entre diferentes partidos. Vemos como en Estados Unidos muchas veces los demócratas o los republicanos pactan con determinado sector del partido contrario para sacar adelante cualquier asunto, y a lo mejor estaríamos hablando de otro juego distinto en la política nacional.
No digo ni mejor ni peor, hablo de distinto. Aquí, No sé. ahora mismo, Otro debate, pero- con el clima que tenemos ahora mismo, eso es imposible. Así que pasa palabra. ¿Qué jaleo? Ya tenemos jaleo ahora con, imaginaros ya cada uno 5 por un lado, 2 por otro, yo que me voy. No, pero yo creo bueno, como utopía es muy bonito lo que acabas de decir, pero no creo que la situación Nosotros Se vaya a dar por española menos se vaya a dar. en los debemos de próximos pedir un tiempos. sueldo, ¿no? Debemos de, como le decíamos el otro día, ¿no? Entonces, a ver quién nos echa de aquí. Bueno, continuando con el tema constitucional, con esta Constitución que nos trae hoy a esta tertulia. En la Constitución, creo que lo comentaba Óscar hace un poquito, aparecen algunos derechos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la vivienda o el derecho a un trabajo digno, algo que probablemente en algunas ciudades pues bueno, no se esté cumpliendo del todo. ¿Creéis que es responsabilidad del Estado el hacer valer derechos tan fundamentales como ellos? Ahora mismo acabamos de revivir a Franco y ponemos el Instituto Nacional de la Vivienda. Pedro Sánchez acaba de sacarnos esto, que lo puso Franco en el año 39. O sea, ¿tú crees que va a hacer? Lleva prometiendo los 6 años que va a hacer viviendas. Si no es de él el suelo. Tiene que contar con las comunidades autónomas. Él puede crear un ministerio del Instituto Nacional de la Vivienda para colocar a sus amigos, pero no para que hagan viviendas, si no cuenta con las comunidades autónomas. El suelo no es de él. Entonces, yo veo una visión demasiado... Tampoco lo veo yo para colocar a los amigos, pero bueno, es complicado, es una gestión porque está derivada de las comunidades autónomas y es muy complicado, que depende, volvemos a lo mismo, del diálogo y de no de mirar nuestro partido, porque claro, si gobierna el PP la Comunidad de Madrid y la Nacional, como es del PSOE, pues claro, vamos a poner trabas, porque no se va a llevar la tajada de que va a hacer 5.000 viviendas públicas. Es que ya entramos en el hecho del juego político. Y ese es uno de los mayores escollos, quizás más que la burocracia. Pero el escollo político y a ver quién se lleva la medalla de quién hace la vivienda pública y quién no la lleva. Pero Madrid está haciendo Se ha hecho ahora un 5% de... Bueno, pues sí, es muy complicado. Muy complicado. Sí, es verdad que la gente joven tenemos un problema tremendo de la vivienda al alquiler. No. Desde aquí de la ayuda al alquiler. Incluso el alquiler, no a comprar una casa, sino simplemente a poder alquilar y vivir independizados. Al no haber casas, el alquiler también se perjudica. O sea, sí, es una por parte pescadilla. del Gobierno de España y de Castilla-La Mancha se hace una ayuda a los jóvenes al acceso al alquiler, que la verdad que es una ayuda tremenda. Porque en función de tu renta y de tu tal, pues te subvencionan un 25, un 50, hasta un tope de lo máximo no te van a, obviamente, a subvencionar 1.000 euros porque quieras pagar tú de una vivienda de alquiler. Pero bueno, es un recurso que tenemos la gente joven que podemos acceder a ello y está muy bien. Sí, porque quizás es más, a lo mejor poner un parche que solucionar el problema en sí, porque al final Es muy habría que analizar cuál es el problema, pero, es un problema, pero al final el alquiler sigue siendo igual de caro y el acceso sigue siendo igual de complicado. complicado. Es un problema muy de fondo. Es verdad que claro, se llegó cuando tuvimos la burbuja de inmobiliaria y quizás se tiene un miedo tremendo a volver a invertir en vivienda, aunque quizás haga falta. Porque aquí en Miguel Turra, por ejemplo, en nuestra localidad tenemos un problema de alquiler tremendo. La gente joven no podemos... Sí, no hay casas de alquiler. No podemos quedarnos a vivir en nuestro pueblo. O sea, de alquiler nada, lo que hay se vende, vale, se vende, pero ¿qué persona joven podemos coger y comprar una vivienda hoy? No, relacionándolo con el trabajo, cuando no tienes un trabajo, una Claro, estabilidad, una estabilidad, un puesto fijo, cuando tienes unas fijos, aspiraciones... trabajos fijos, por desgracia, pues hay pocos hoy en día. Eso es así, hay que ser realista y el acceso a la vivienda es muy complicado. La vivienda joven, pues gracias a la ayuda del alquiler, pues oye, no soluciona el tema, pero es por lo menos el 50% del problema te lo soluciona. Y yo lo considero un acceso muy importante y una ayuda muy importante. Pero ya te digo, lo que es el alquiler para las personas jóvenes y en nuestro pueblo es un problema importante, y además que yo creo que se podría, por parte de nuestro ayuntamiento, pues sacar a lo mejor una línea de ayudas hacia la gente joven, o en función de tu renta, o incluso aspirar a otras administraciones por pedir una serie de viviendas de acceso joven en alquiler. Se puede pedir, y por pedir que no quede. Entonces yo creo que no habría ningún problema. De hecho, en Seseña se están haciendo una serie de viviendas para jóvenes. Por parte del gobierno autonómico.
Entonces, bueno, yo qué sé, por pedir que no quede, yo creo que estaría bien hablar, dialogar, es un problema importante aquí en Miguel Turra, es un pueblo en expansión, cada vez tenemos más habitantes que vienen de fuera porque tenemos unos servicios buenos y eso habría que darle una vuelta importante. César. Yo pienso que hay cosas que no deberían depender de las comunidades autónomas. Debería haber un organismo único que pusiera todos los medios para apoyar ese tipo de cosas. Porque, como ha dicho Óscar, el tema de la vivienda, si depende de las comunidades autónomas y dependiendo del signo político apretamos más o aflojamos menos. Es decir, hay cosas, como es el caso, por ejemplo, de la vivienda, que yo creo que eso es dependencia del Ministerio Central, o sea, del Gobierno Central. Ese es mi punto de vista. Hay otras cosas que no, pero esa en ese caso yo creo que sí. Si es que no hay más remedio. Yo creo que, como dice la Constitución, los poderes públicos tienen que canalizar y ser el medio por la que el sector privado pueda desarrollar vivienda y desarrollar puestos de trabajo. Nunca, de alguna manera, intervenir esa actividad, ¿no? Ese es mi punto de vista, pero yo porque soy una persona muy liberal, a ver. Quizá aquí a lo mejor, cara a ese intervencionismo que comentas, aquí el problema no es tanto, como puede suceder en Madrid o Barcelona, por poner los casos un poco más flagrantes, de un alquiler muy caro, sino que aquí el problema es distinto, que aquí es que no hay para alquilar. O sea, que no es que sea muy caro, sino que no hay una vivienda para que la gente joven de aquí, que queremos independizarnos, que queremos irnos, podamos acceder a algo. Que se está rehabilitando, se pone en venta. Sí. ¿No se da la opción a un alquiler? Entonces, ¿qué tenemos que hacer la gente joven? No podemos disponer de... O la mayoría de la gente no tenemos 50.000 euros en el banco para decir, venga, la entrada y me quedo con el piso. Es que ojalá. 50.000. Ya eres rico. Si tienes 50.000 euros, eres rico. Ojalá. Y Hacienda te va a meter un bocado. Con 30 años. Estamos hablando de con 30 años. O sea, hoy en día los pisos... Es que con la nueva ley esa que hicieron del alquiler ha perjudicado muchísimo todos Claro, los pisos porque que la había. gente tiene miedo de poner su toda la vivienda, gente que tenía claro. ha hecho así. Y digo, ¿para qué voy a alquilar si estamos poniendo leyes? Estamos haciendo leyes en contra de que la gente joven pueda tener una vivienda, aunque sea de alquiler, a un precio adecuado a su trabajo, a sus posibilidades. A sus posibilidades. Pero si metemos para complicarle la vida, el que tiene un piso dice, el que yo no lo alquilo, me quedo con él. El lo problema arreglo. no es la ley de alquiler, sino que no hay vivienda de alquiler. Que no hay. Es que no hay, ya da igual la ley, sí, Ah, vale, porque- la ley, en problema, Pero- tal. Pero si no hay vivienda para alquiler, ¿qué tenemos que hacer? Pero aquí en Miguel Turra no hay, seguramente, Y pero Ciudad en Real, otros sitios hay. Estamos hablando de la comarca, en Miguel Turra, Ciudad Real, quizás te puedes ir a Poblete y quizás te puedes ir a Carrión. Y Pozuelo quizás también haya un poquito más de vivienda, pero o sea, el problema del alquiler que tenemos en nuestra comarca es muy importante. Y creo que, pues oye, se debería de hablar y buscar soluciones, tanto públicas como quizás privadas. No puede ser que se rehabiliten viviendas y solo se vendan. Quizá una realidad que de un tiempo a esta parte ha cambiado, porque es verdad que yo creo que hace 10, 15 años la gente joven lo primero que queríamos cuando teníamos un trabajo estable era pues Comprar un una piso. hipoteca, Sí, sí. y al final era Sí, esos sí, planes de no, futuro. no. Es verdad que la sociedad Sí, sí. siempre ha ido un poco por ese camino. Y es verdad que ahora también, por todas las circunstancias, por el tema laboral, quizá a la gente joven nos cuesta un poco más meternos en una hipoteca, evidentemente, y los propietarios no están por esa labor en esta zona, no están tan habituados como en las ciudades grandes a esa oportunidad del alquiler. Así es. Debe de ser así, yo en ese tema, pero no ha ayudado mucho la nueva ley de los alquileres. Cuando tú quieres controlar los precios de alquiler, oye, déjame, en mi casa, ¿no? Sí, claro, pero si volvemos a la ley de la oferta y la demanda, llegamos a alquileres de 2.000 euros. ¿Y quién se permite un alquiler de 2.000 euros? Porque haya mucha oferta, pues o sea, mucha demanda. Para un tengo piso que- normal, que no es que estés Claro, alquilando un es que palacio, yo- que es que, estás a alquilando ver, un piso para vivir. Es que yo creo que, No, es está que el límite, en mitad está la virtud. No puede ser que volvamos a, no sé, 1.500 euros, como se está pagando en Madrid por un piso de una habitación. No, O sea, y bueno, no hace falta irse muy lejos para los precios que se están pagando por aquí, que ya estamos a unos precios bastante caros para un pueblo, la verdad. Pero bueno, o sea, no sé a qué límite vamos a llegar, la verdad, no sé.
Vamos a tener, en vez de la burbuja de la venta, vamos a tener la burbuja del alquiler. Continuando, bueno, con esa posibilidad de reformar o incluir algunos temas en la Constitución, como creo que son, corregidme si me equivoco, creo que la Constitución no habla del colectivo LGTBI o de temas de violencia de género. No me la he estudiado entera, corregidme si me equivoco. Entonces, ¿creéis que la Constitución, al final son temas muy candentes en la sociedad actual, debería respaldar específicamente Pues eso es estos ámbitos, que quizás son muy sensibles actualmente? Es uno de los temas que, como he comentado antes, que quizás debería de haber una modificación de la Constitución para incluir a todo el mundo en la Constitución. Tanto la violencia de género como el colectivo LGTBI y la discriminación que se sufre en ciertos ámbitos, sobre todo en la violencia de género, seguir las políticas que no se quiten, que se blinden una serie de políticas y una serie de ayudas a las mujeres maltratadas y al colectivo LGTBI, sobre todo en zonas, en pueblos pequeños, es más complicado. En ámbitos de trabajo de grandes empresas también a lo mejor quizás es más complicado. En pequeñas empresas siempre somos más familiares. Pero en las grandes empresas siempre hay una especie de discriminación, aunque ya creo que se ha avanzado mucho en ese término, pero sobre todo blindar una serie de políticas que sería importante de mantener. Que aparecieran en la Constitución, como estamos hablando, para y que darle la importancia no se pudieran quitar. Yo pregunto, ¿por qué en la Constitución? Son personas. ¿Por qué tenemos que decir, no, hay que sacar una ley para el LGTBI? ¿No? ¿Por qué? Si son personas, lo que hay que aplicar son las leyes a los que hacen las cosas mal. O sea, para mí, la violencia, pues es violencia. Es que maltrata, es un maltratador que tiene que sufrir los castigos que sean necesarios. No ponemos y empezamos a quitarle penas y penas y penas. O sea, para mí son personas, ¿no? como yo. Tienen otro concepto, pero son personas. ¿Por qué tenemos que cambiar el LGTBI? El LGTBI es una persona como tú y como yo. No hay que cambiar. Ahora, el que hay que ayudarles, pues como a otra persona normal. O sea, yo no entiendo por qué hay que meterle en la Constitución ese tema. Solamente por ser eso. A ver, no entiendo bien el contexto jurídico. Claro, es que, si eso dependería de una ley orgánica o de la Constitución. A ver, la Constitución dice que todos los hombres y mujeres somos iguales, independientemente del sexo, la raza, ya está. la condición. Vamos, que si hay que ponerlos, que se ponga, ¿no? Hablaba un poco de lo que estábamos hablando pero al inicio de la tertulia, que un poco el contexto. Yo creo que nos engloba a todos. El contexto en el que nació esta Constitución, pues al final estos problemas, estas situaciones, no estaban de forma candente a lo mejor en el 78, y ahora mismo creo que todos sabemos que son temas que están en el debate social día a día, ¿no? O sea, venimos de celebrar un 25N, por ejemplo, entonces quizá la Constitución, que creo que es lo que respalda al Estado, el que aparecieran y protegieran un poco a personas del colectivo o personas que han sufrido violencia de género, pues es una forma más de respaldarlo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. No entiendo bien el contexto jurídico. Desconozco el tema legal, digamos, cómo se le podía dar forma a ello, lo desconozco por completo. Sí, ya no es a lo personal de esa persona, porque es así, no, es preservar una serie de políticas para que no se desfavorezca a ese colectivo o esas mujeres maltratadas o en ese ámbito que estamos hablando. O sea, las políticas que se deben de seguir y no quitarlas. Porque hay gente que está en contra de todo eso, igual que hay gente que está en contra del aborto, a favor del aborto, hay gente que no quiere eso. Entonces yo pienso que en un país que estamos tan abierto y yo creo que perfectamente democrático, de blindar esas políticas que yo creo que no hacen mal a nadie, al contrario, protegen a las víctimas de violencia de género y protegen una serie de políticas que bajo mi punto de vista son muy correctas. Y que no se deben quitar, claro. Yo personalmente pienso que si ahora mismo la Constitución no recoge la libertad de todo ese tipo de colectivos, tendríamos un problema muy grave, porque no sería válida la Constitución. Entonces, pero ya os digo, desconozco el marco jurídico. No sé cómo. Si es necesario que se incluya, pues que se incluya, ya está, no ningún problema. Bueno, pues este ha sido un poco nuestro análisis de esta Constitución. Como decíamos, creo, el otro día, todo es mejora. Si sacáramos de aquí las conclusiones... Es la Constitución perfecta, pero imperfecta. Claro.
Bueno, seguiremos trabajando en ello y ver cómo se puede mejorar, por supuesto, y bueno, ver esos resquicios que tiene nuestra Carta Magna. Muchas gracias por acompañarnos. Que ha tenido que venir Conde Pumpido, yo creo, el presidente del Constitucional, para hablar también de la Constitución. ¿A quién? A Conde Pumpido. Ah, sí, hombre. Una charla de derecho Bueno, para mí la Constitución además es un día muy importante porque además es mi cumpleaños. O Ah, que, mira, pues entonces perfecto. cuidado que para mí no se me olvida, el día 6. Iba a despedir esta tertulia preguntando qué vais a hacer este viernes, Día de la Constitución. Lo de Ángel lo tengo claro, que se va a ser celebrar tu cumpleaños. Efectivamente, me voy a Madrid. Me voy, si Dios quiere, mañana hasta... A pasar el domingo, puente. sí. Con la familia, amigos, a Familia, disfrutar. amigos y demás. César, ¿qué te Pues toca? yo lo pasaré en familia. En casa, disfrutando En casa, del sí. día festivo. Sí. Ya está. Mira, yo en familia preparando las hogueras que las tenemos aquí, Miguel. Tú No puedo, claro, es que me pilla justo en esta época Claro. que yo salgo, obligatoriamente, y no la he visto nunca. Y bueno, a ver si el año que viene lo celebro aquí y podemos ver las hogueras. Esas hogueras de la Pero ya Purísima me la que contarán. teníamos también apuntadas como temas y nos ha alargado mucho este debate, hablaremos de ellas, seguro. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos, Ángel, César. Gracias a ti, Óscar. buenas tardes. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes por estar un día más con nosotros y por permanecer al tanto de la actualidad y de todo lo que ocurre en Miguel Turra. Buenas tardes y sean felices.